cielo llora en papá. Hola a todos, bienvenidos a Momentos. Hoy viene al programa una poeta que se dio su tiempo para darse a conocer. Se declara amante del soneto y considera que menos es más también en la poesía. Se trata de Ana Pérez, ganadora del Premio Internacional de Poesía Leonor de Córdoba, y está aquí para contarnos de eso y más. Gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias por invitarme, Elga. Un gusto tenerte. Gracias. Ana, la poesía te ha acompañado desde niña. ¿Aún te recuerdas escribiendo a tus cortos 9 o 10 años? ¿Cómo te aproximaste a ella? O quizá hubo una necesidad de un acercamiento porque se presentó y jamás te dejó. La verdad es que recuerdo la poesía muy cercana desde muy pequeña. Mi primer contacto seguramente con la poesía fue en el colegio. Recuerdo que teníamos un libro de lectura donde aparecían fragmentos de obras tanto en verso como en prosa y me recuerdo leyéndolo. Ese fue mi primer contacto. También me recuerdo jugando con las palabras, me recuerdo buscando significados de palabras en el diccionario, pero sí, la verdad es que me ha acompañado desde que era una niña. ¿Conservas escritos de esa época? ¿Qué temas o personas te motivaban a escribir? Bueno, sí que es verdad que mi madre guarda algunos textos de cuando tenía 10 años y espero que los guarde mucho tiempo porque eran horribles, pero sí que recuerdo intentando imitar esos poemas que escuchaba o que leía, y los temas pues eran temas cotidianos de mi entorno, ¿no? Pero sobre todo me recuerdo intentando imitar esos textos que a mí me emocionaban y me gustaban. ¿Y en esa época se lo mostrabas a alguien, quizá a tu madre que conserva estos escritos? Sí, a mis compañeros del colegio, claro que sí. ¿Y salías a leerlos en público? Sí, a veces incluso cuando había alguna reunión familiar y todo eso, leía a lo mejor algún poema mío y también poemas que había aprendido de memoria en el colegio, porque nos animaban a aprender poemas de memoria. Yo tengo muy mala memoria, pero algunos de esos textos todavía los recuerdo. Y cuando tu madre te muestra los escritos o tú le pides que te los muestre, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensas de esa época? Pienso que claramente me veía atraída por la poesía, por ese mundo de las palabras. Era algo que me emocionaba, que me interesaba. Hace mucho tiempo que no veo esos textos, pero sí que me recuerdo escribiéndolos, sí. Tu infancia y adolescencia está repartida entre Burgos, País Vasco y Asturias. ¿Podemos apreciar esa vida nómade en tu poesía? ¿De qué sensaciones te nutriste en cada uno de esos sitios? Yo creo que el cambiar de lugar siempre ayuda a crecer, a experimentar. Yo recuerdo que cuando era niña me daba un poco de rabia eso de cambiarme de sitio, y de alguna manera envidiaba un poco a las personas que estaban más tiempo arraigadas en los lugares y tenían sus amistades de siempre, pero con el tiempo me he dado cuenta de que esos cambios son muy interesantes y he aprendido a apreciarlos. Y creo que es bueno cambiar. ¿Pero eso se ve en tu poesía de una u otra forma? ¿Tú crees que se puede notar esos cambios? Supongo que sí, sobre todo quizás la sensación de empezar en un lugar, ¿no? De ser la nueva, de tener que adaptarse a ese medio. Yo he tenido la suerte de que esos cambios han sido bastante agradables y bastante llevaderos. Siempre me he movido mucho con mi familia desde niña, pero siempre han sido cambios en los que yo me sentía protegida por mi familia, me sentía bien. ¿No sentías la ruptura? No sentía la ruptura. Además de que a algunos lugares he vuelto, antes o después, y sí que he sentido esa necesidad de adaptarse a la novedad, a lo nuevo, a la gente nueva, y creo que eso es enriquecedor. Te licenciaste en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo e impartiste clases de lengua española en Gainesville, no sé si lo pronuncio bien, en Estados Unidos. Por lo visto, tu destino, Ana, era viajar.
¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Pasó por tu cabeza quedarte y echar raíces allí? En los Estados Unidos, sí. Fue una experiencia relativamente corta, breve, porque estuve 1 año y medio, pero sí que es verdad que coincidió con una época de mi vida en que sí que me planteé y que me planteé con mi pareja, con mi marido, el podernos quedar allí a vivir. Pero al final no decidimos regresar. ¿Pero qué pusieron en la balanza? Nos quedamos, nos vamos, acá tenemos estas razones, estas oportunidades y volver. Sí, pues por un lado en la balanza estaba las oportunidades profesionales. Esto fue a principios de los años 90 y realmente sí que se nos abrían una serie de oportunidades profesionales interesantes allí. Por otro lado, quizás en el otro lado de la balanza pues estaban las raíces, la familia, la idea de echar esas raíces, de tener hijos, etcétera, etcétera, y al final tengo que decir que sobre todo en mí pesó más esa otra parte, pero fue una experiencia muy interesante que recuerdo con muchísimo cariño. Luego retornas y estableces tu residencia en Valencia. ¿Por qué decides quedarte en Valencia? Bueno, Valencia es el lugar donde más tiempo he vivido, pero además con mucha diferencia sobre los demás. Bueno, mi marido es valenciano, volvimos de Estados Unidos y echamos aquí esas raíces. Mis hijos han nacido en Valencia y digamos que mi vida ya se ha hecho en Valencia. Nunca descarto la posibilidad de ir a otro lugar, porque eso creo justamente que te iba a preguntar. La vida nunca se sabe lo que puede pasar, pero hoy por hoy estás aquí, ¿no? Estoy aquí, estoy muy contenta de estar aquí. Contraes matrimonio, vienen los hijos y por decisión voluntaria aparcas tu trabajo y te entregas a la crianza de tus niños. Sin embargo, no dejas de escribir, le encuentras siempre un hueco a la poesía. ¿Pensaste en algún momento que tendrías un futuro con tus escritos en medio de tu vida hogareña, o por lo menos creías posible volver al mercado laboral cuando tus hijos crecieran, Ana? Sí, creo que eso siempre lo tuve claro. Tomé la decisión de estar con ellos mientras eran pequeños. Una decisión que la verdad es que no aplaudía mucho el entorno, porque muchas personas me decían cómo puedes quedarte en tu casa, con estas cosas que te gustan hacer, las inquietudes que tienes, todo el mundo opina. Pero en ese momento creí que era lo mejor que tenía que hacer y lo hice con mucho gusto también, pero siempre pensando que volvería a dar clases, que volvería a hacer otro tipo de cosas más adelante, como así ha sido. Pero no fue tan forzado. O sea, me refiero, ¿fue algo espontáneo o te lo planteó tu pareja? No fue algo decidido. Es decir, no fueron las circunstancias, simplemente fue algo decidido. Pese a los malos augurios, Ana, volviste a trabajar y ahora te desempeñas como profesora de lengua y literatura en un colegio británico de Valencia e impartes talleres de escritura creativa en varios centros educativos de Valencia. ¿Sueles salirte de los contenidos establecidos y recomendar algún libro o autor? ¿Cómo sienten la poesía estos muchachos? ¿Les interesa? Es muy interesante esa pregunta, porque yo, digamos, esta pregunta me la he hecho también durante mucho tiempo. Es verdad que cuando uno se dedica a la docencia, de alguna manera, hay un programa que impartir, se siente uno también hasta cierto punto limitado, pero yo creo que en el profesor está la obligación moral de contagiar el entusiasmo por aquello que uno cree que merece la pena para los alumnos. Y tengo que decir que de entrada los alumnos adolescentes de secundaria, que son los que yo conozco, tienen una cierta prevención hacia la poesía, o la han tenido durante mucho tiempo. Parece que es algo que creen que es difícil o que creen que no les atañe a ellos, pero tengo que decir por mi experiencia que he podido comprobar todo lo contrario. Es decir, cuando verdaderamente se les ofrece, cuando se les acompaña hacia la poesía y ellos se encuentran con la poesía, la verdad es que para ellos es una experiencia interesante, les gusta, les interesa y les resulta muy cercana, mucho más que al principio. O sea, el problema es la motivación.
y saber Sí. qué les puede gustar a ellos en cuanto a la poesía, ¿no es cierto? Claro, claro, la poesía, yo siempre se lo digo a ellos, es como decir, a mí no me gusta comer, es decir, la poesía tiene un amplísimo abanico de posibilidades, Sí. y creo que es muy importante, y eso desde luego es labor del profesor, a veces salirse un poco del programa también, para ofrecerles cosas que a ellos les pueda parecer interesantes. Y de la poesía o los poetas que les has ofrecido, ¿con qué se quedan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les atrae? Bueno, al fin y al cabo, el adolescente es un niño que está a camino de convertirse en adulto. Entonces, al final, los temas que a ellos les interesan son esos que digamos van encaminados a esa nueva etapa que empiezan a vivir, que es la etapa de adultos. Por lo tanto, les interesa prácticamente lo mismo que nos interesa a los adultos. El amor, El los amor, sentimientos, por las ejemplo, emociones. el amor, la vida, la vida, lo que hay por descubrir, las dificultades con las que uno se puede encontrar en la vida, sus frustraciones. Al final son los temas universales, los mismos que nos interesan. Es decir, tenemos esperanza en futuros lectores. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Formaste parte del ya emblemático Taller de Poesía de Polimnia 222, Sí. de la Universidad Politécnica de Valencia. Fuiste alumna de Elena Escribano. De todo lo aprendido con ella, ¿a qué enseñanzas o recomendaciones vuelves de continuo? ¿Hubo algo que te costó aceptar respecto a tu poesía? Bueno, para mí haber estado en Polimnia ha sido un privilegio, una suerte. No es ya que he estado, sino que estoy. Todavía porque creo estás allí. que cuando alguien llega a Polimnia, si se queda para siempre. Llega para quedarse. Exactamente, Ya. no es un sitio del que se entra y se sale. Ya. He aprendido muchísimo en Polimnia. He aprendido de Elena Escribano, he aprendido de Pilar Verdú, que también es ahora la profesora en Polimnia, y he aprendido de todos y cada uno de los compañeros del taller. Ha sido una etapa, y sigue siendo, muy enriquecedora para mí. ¿Qué me ha costado? Sí, de tu poesía, cuando tenías que aprender. Yo creo que uno llega con su bagaje, con lo que sabe o con lo que cree que sabe, con muchísima ilusión, por supuesto, como cuando se empieza cualquier cosa, y bueno, pienso que en mi caso costarme Sí. tampoco, porque yo iba, digamos, de una manera muy abierta, con muchas ganas de aprender. Creo que lo difícil en estos casos es cuando uno ya tiene las cosas muy claras o cree que sabe mucho. Sí. Entonces yo llegué bastante despojada en ese Ya. sentido, y yo lo que quería era aprender fundamentalmente, y eso es lo que me ha dado Polimnia. He aprendido mucho, y en cuanto a mi poesía, quizás he aprendido también a despojarme y a ver que yo buscaba quizás muchas cosas para el poema, cuando quizás ahora mismo para mí lo más interesante es despojar al poema y quedarse pues con lo que uno cree que es fundamental. ¿Cuánto ha cambiado tu hacer poético tras tu paso por Polimnia? ¿Dista mucho de lo que era? Bueno, quizás en algunos aspectos no, quizás en cuanto a los temas, los intereses, de Sí. qué hablo en la poesía, ahí no ha habido mucho cambio, Ya. pero sí que quizás ha avivado mi espíritu crítico sobre mi propia poesía, sobre lo que escribo. Sí. Si ya era crítico antes, ahora lo es mucho más, mucho más, y me queda poca autocomplacencia, la verdad, porque si algo se hace en Polimnia es precisamente el intentar mejorar, pulir, que creo que es lo que le conviene más al poema. Entonces, quizás lo que estoy escribiendo ahora mismo, en este momento, no estoy escribiendo, pero lo que me propongo para escribir en el futuro es precisamente una poesía más esencial, y supongo que en eso ha tenido mucho que ver Polimnia. ¿Desechaste lo antes escrito o reescribiste tus poemas luego de los talleres, Ana? Ha habido de todo. Deseché mucho. Ya. Deseché ¿Con el dolor mucho. de tu corazón? Con dolor ¿O a dejaste veces ir del simplemente? corazón, Ya. a veces con dolor del corazón, ¿no? Porque Sí. sobre todo cuando uno empieza a escribir, pues como es el primero sorprendido por el poema o por el acierto dentro Sí, del sí. poema, pues a veces uno sí que tiene la sensación de maravillarse ante lo que escribe. Qué bonito, qué maravilla, qué bien me ha quedado esto, ¿no? Sí.
Cuanto más aprendes y más exigente te haces con respecto a lo que escribes, pues realmente yo creo que te duele menos desechar. Es fácil dejar ir, ¿no? Es fácil dejar ir, porque si uno tiene la sensación de que debe irse, hay que dejarlo ir. Definitivamente. Entonces, en algunas ocasiones con un poquito de dolor de corazón, pero en otras ocasiones creo que he hecho muy bien desechando bastantes poemas. Ana, has publicado poemas en varias antologías. ¿Qué te gusta de estas publicaciones colectivas? Bueno, igual que los talleres de poesía, estas publicaciones colectivas es una manera de compartir y de también sentirse dentro de ese colectivo, ¿no? De los amigos, de los compañeros. Y es interesante porque dentro de una antología creo que también se produce ahí una comunicación interesante entre los distintos poemas de los distintos autores. Yo cuando he participado en una antología lo he hecho con muchísimo gusto y sobre todo muy agradecida y que contasen conmigo. ¿Pero no temes quizá perderte entre esos numerosos poetas? No, yo creo que cada poema tiene que tener identidad por sí mismo. Es decir, cada poema es un todo. Entonces, independientemente de que esté en un libro con otros poemas del mismo autor o esté junto a poemas de otros autores, por muy diferentes que sean estos, no creo que eso pueda afectar de una manera negativa al poema en sí. Por lo tanto, creo que es un diálogo interesante, en este caso ya no entre poema y poema, sino entre poemas que son de distintos autores. No creo que afecte negativamente al poema. Correcto. ¿De qué manera organizas tu trabajo creativo? ¿Escribes todos los días a una hora establecida o atiendes al llamado solo y solo de la inspiración? Soy muy mal ejemplo para eso. Soy muy mal ejemplo porque primero escribo muy poco. ¿Sí? Sí, escribo muy poco. Realmente creo que la persona que escribe no está solamente en el estado creativo cuando está literalmente escribiendo. Es decir, creo que escribir un poema conlleva tener siempre la mirada atenta y otro tipo de procesos que no son exactamente la escritura, aunque ese sea el más importante. Entonces soy muy mal ejemplo porque no sigo un tiempo ni me propongo una rutina concreta y además escribo poco, así que soy muy mal ejemplo. Es decir, que lo tuyo es la experimentación, por decirlo, la observación, estar pendiente de detalles, situaciones, emociones. Eso es fundamental. Ahora mismo, ya he dicho antes que no estoy escribiendo y sin embargo sí que estoy atenta. Exacto, esa es la palabra, atenta. Es estar atento. ¿Puedes definir tu poesía? ¿Qué la hace diferente del resto? ¿Crees que tus colegas o poetas pueden decir sin errar, esto pertenece a Ana Pérez? Alguno me lo ha dicho, me cuesta más a mí. De hecho, en este libro que he publicado, que es el único poemario que tengo publicado, yo tenía ciertas dudas para verlo como un poemario en sí. Es decir, yo veía diferentes poemas y verdaderamente no sabía si ahí había un compendio, si había algo que aglutinase esos poemas. Los demás sí que lo ven. A mí a veces me cuesta ver que tenga una manera de escribir o que haya algo que sea común en mis poemas. Si pudieras, si te animarías a definir tu poesía, ¿cómo lo calificarías? Pues no sé, no soy mucho de definiciones. Sé que hay distintas modalidades, distintas escuelas. Yo no sabría, y menos la mía, de alguna manera huyo un poco de las definiciones y si tengo que pensar en mí misma me cuesta aún más. Sí que puedo decir que yo cuando escribo un poema normalmente parto pues de una idea, puede ser de una idea, puede ser de una vivencia, de un instante, de una inquietud. Pienso más en el poema individual, es decir, cada poema por separado. Entonces me cuesta definir un tipo de poesía, no lo sé, sinceramente. Tienes debilidad por el soneto. ¿Te encanta su música? ¿Por qué te gusta tanto? No lo sé, es una pasión. Las pasiones, ¿cómo nació esa pasión? No le encuentro la explicación. Bueno, yo creo que
a mí me atrae de la poesía, entre otras cosas, desde luego me atrae la música del poema, me atrae el ritmo, me atrae la música no solo del poema, sino también de cada palabra. Entonces me parece que yo leí los primeros sonetos cuando era niña, realmente, y bueno, pues el soneto es una sinfonía entera. La música del soneto me atrae muchísimo. Se me ocurrió escribir un soneto un poco como ejercicio o como prueba, y la verdad es que pensé que iba a escribir un soneto y no iba a escribir ninguno más, pero bueno, de vez en cuando me gusta escribir un soneto. Has sido finalista en 2 oportunidades del Premio Gerardo Diego de Poesía de la Diputación Provincial de Soria. ¿Cómo llevaste el no salir ganadora? ¿Cuál es la importancia que le das a los premios, Ana? Bueno, yo creo que los premios, como cualquier otro reconocimiento, es algo agradable. A nadie le amarga un dulce, pero creo que no es tampoco lo más importante. De hecho, yo tuve muchas dudas también al presentar el libro a un certamen. Uno siempre piensa que no es lo suficientemente bueno, que eso no le va a interesar a nadie. Es verdad. Una vez que ya te has presentado al certamen, lo que quieres es ganar, lógicamente, como cuando se juega un partido, igual. Pero para mí el hecho de ser finalista, para mí ya supuso una alegría muy grande, la verdad, un agradecimiento, porque no estaba yo segura de que eso le pudiera interesar a alguien. Con Temblor en el canto consigues el Premio Internacional de Poesía para Mujeres Leonor de Córdoba, convocado por la Asociación Cultural Andrómina y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba el año pasado. ¿Qué pensaste cuando te dieron la noticia? Pues fue una sorpresa, por supuesto. Sí, fue una sorpresa. Uno se presenta con ilusión, por supuesto, pero no lo esperaba, sinceramente. Fue una sorpresa agradable. La poeta Mila Villanueva, que presentará tu libro pronto, dice de tu poesía lo siguiente: y siempre seguiremos buscando el norte, ese norte donde crecen los girasoles y las uvas, del cual procede la autora, y que la hace recia, pero de canto dulce. ¿Te ves ahí? ¿Ha descrito Mila tu naturaleza, Ana? Pues seguramente sí, seguramente sí. Ella sabe más que yo de mí. A mí de lo que más me cuesta hablar es de mí, de mi poesía. Desde luego el norte en todos sus significados está seguramente en esa poesía. Las uvas también, los girasoles también hacen referencia a algunos poemas. En cuanto al canto dulce, probablemente me interesa el ritmo del poema, me interesa la música del poema mucho, igual que me interesa el contenido. Entonces seguramente si ella ha visto eso es que está ahí. Opina nuevamente Mila Villanueva que te han concedido el premio porque han tenido en cuenta su sencillez y su unidad compacta de fácil comprensión, pero de alto valor poético. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Nuevamente te la pido sobre tu poesía. Busco la sencillez, busco la sencillez por lo que decíamos antes, porque considero que a veces menos es más. Aunque por otro lado creo que la labor del que escribe es buscarle posibilidades al lenguaje y luchar y enfrentarse y avanzar en esa búsqueda en el lenguaje. Mi propósito al escribir es buscar la sencillez. No sé si lo consigo, pero es difícil a veces, la sencillez. ¿Qué historia encierra Con Temblor en el canto? ¿Cuáles son sus mensajes de canción en canción? Bueno, el poemario tiene 2 partes. La primera parte, que se llama Cantos Vivos, es donde aparecen los poemas que yo llamo más aristados, más puntiagudos, los poemas que hablan de aquellas cosas que nos hacen tambalearnos, que nos hacen temblar, que hacen que nuestra vida se ponga en jaque.
las frustraciones, las pérdidas, todas aquellas cosas que a veces nos hacen dudar de nosotros y de nuestra vida. En la segunda parte, en Cantos Rodados, aparecen digamos, los poemas que son más bien un canto a la vida, que es al fin y al cabo lo único que tenemos, y la transición de unos poemas a otros, yo creo que en el poemario viene dada por el paso del tiempo, el tiempo que a veces es tan denostado, ¿no? Porque el paso del tiempo nos recuerda que envejecemos, nos recuerda que nos acercamos a la muerte, pero yo creo que el paso del tiempo también nos recuerda que estamos vivos, y en el poemario yo creo que esto se ve. El tránsito de la vida en todos sus matices y colores. Algo así. Te encanta pasear por entornos naturales. Sí. Has confesado que puedes hacer kilómetros por el mar o la montaña. ¿Es más fácil, Ana, comunicarse con la naturaleza que con los hombres? A veces sí. Bueno, a mí me gusta comunicarme en general. Sí. Me gusta comunicarme en general, pero es verdad que cada vez siento, quizás con el paso del tiempo más también, esa necesidad de silencio, de contacto con la naturaleza, es algo que me proporciona muchísimo bienestar. A veces hay mucho ruido alrededor, mucho ruido, y cada vez digamos que aprecio más el silencio. Sí, me gusta mucho. Ana, ha sido un placer tenerte en Momentos, me ha dado mucho gusto conocerte un poquito más, muchas felicitaciones por tu premio. Muchas gracias. Y bueno, nos encontraremos en una parte del camino o en muchas partes o hacia el norte. Seguro, muchas gracias, ha sido un placer. Voy a leer un par de poemas de Temblor en el canto. El primero es el que cierra la última parte, se titula En el borde, y el segundo está ya casi al final del poemario y se titula Febrero. En el borde. La mañana perfila los contornos, demarca la sustancia de las cosas y aguza sus aristas. En el filo se libran sus batallas, por el canto destilan su marea. Así nosotros, en el margen, saltando las orillas, conquistamos los nuevos espejismos, pero a veces los límites nos salvan. Por la gracia del tiempo, la ola de temblor muere en el borde. Febrero. Detrás de las murallas del invierno, la catedral bosteza hacia la plaza como un saurio glorioso, cautiva en su caparazón de piedra. Caen los copos en una confusión de notas blancas sobre la piel del río. Serena lucidez de quien se sabe desterrado del aire, más agua sobre el agua y ya lejano. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta poeta que nos invita al norte a ver crecer las uvas y los girasoles. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. El cielo llora empapando mis pasos y con la lluvia despacio, despacio, camino ausente, camino a tu lado.